Seguimos en AMIA El Legado. Les dije que íbamos a conocer un poco cómo es el sistema de salud en Israel a través de un argentino. Está con nosotros, te tengo que decir, Yosef Wicheleski, según tu tarjeta del hospital de Eilat, pero sos José. Así es. ¿Hace cuánto que no te llaman José? Aproximadamente 35 años, que es el tiempo que estoy en Israel. Está hace 35 años en Israel y dirige el departamento de anestesia del hospital de Eilat. Pero viniste a un congreso mundial de anestesiología acá en Argentina. Para eso vine, invitado al Congreso Mundial de Anestesiología, sí. ¿Qué es lo de tu experiencia, digamos, que venís a traer al congreso, digamos, la parte israelí de tu desempeño? Bueno, el congreso tuvo, digamos, dentro de la anestesia y todo tipo de temas, pero el tema fuerte mío es el tema de desastre médico, o sea, la medicina del desastre. Algo parecido, por ejemplo, a lo que pasa con un bombardeo masivo, algo parecido como lo que pasa, por ejemplo, con los trenes que les ha pasado. Bueno, tuvimos los trenes, Cromañón, los atentados. Digamos, ¿hay algo que la medicina puede aportar para organizar mejor eso y, digamos, lleva concretamente a salvar vidas? ¿Cuál es tu experiencia sobre el tema? Sin dudas, ahí en Israel desafortunadamente tenemos muchísima experiencia con eso por los problemas de ataques que hemos tenido y que tenemos en Israel todo el tiempo, masivos más o menos. En mi ciudad hemos tenido el último ataque masivo, fue en un punto que se llama Taba. Es Egipto, en el sur. Es Egipto, está en el sur de Israel y está linda con Eilat. Y ahí hubo prácticamente... ¿Víctimas de atentado de Egipto fueron a tu hospital en Israel? Todos vinieron a nuestro hospital. ¿Tienen que pasar la frontera para ir al hospital? Tienen que pasar la frontera, a veces con menos burocracia, a veces con más burocracia. Hubo una fila de ambulancias esperando. Pero nosotros estamos muy organizados por parte de los médicos y enfermeras que estaban ya esperando en el lugar del desastre para dividir a los pacientes en más críticos o suaves o lo que sea. Y, o sea, llegaron al hospital ya prácticamente organizados y recibimos 312, si no me equivoco, 312 heridos en un lapso de 6 horas. Y estuvimos trabajando en esa gente casi 3 días sin salir del hospital. ¿Y qué es de lo que vos conocés o de tu experiencia que pensás que se podría aplicar en Argentina o diferencias entre los dos sistemas? Yo pienso que para eso fui invitado. En principio, la organización del sistema es la base fundamental para poder salvar más vidas. O sea, la sabiduría médica es la misma. El nivel médico de Argentina es muy bueno. El aparataje depende de dinero, pero la organización para tener esquemas concretos, claros y concisos, cómo actuar cuando pasa algo así, ahí está el secreto. Y en Israel estamos muy organizados con eso. Tenemos, aparte de los atentados que tenemos desafortunadamente, que ahora últimamente por suerte hay un tiempo bastante tranquilo, tenemos 3 ejercicios por año que nosotros hacemos, el Ministerio de Salud Pública hace en cada hospital para hacer como si fuera que está pasando algo, dónde tiene que ir cada uno, cómo tenemos que llegar, a dónde tenemos que... Eso está muy establecido y eso puede salvar, hay estadísticas que hablan entre el 10 y el 15% más vidas que lo que salvaría sin eso. Y además vos conocés la comparación de cómo es el sistema de salud pública en Israel y en Argentina, que sí. Me gustaría que nos digas tu visión, ¿no? Acá hay sanatorios, hay hospitales, hay distintos tipos. En Israel me parece distinto. Sí, en Israel toda la medicina es medicina pública. No hay hospital privado, no hay sanatorios privados. No, la medicina está dirigida por el Centro de Salud Pública, digamos, el Ministerio de Salud Pública. La gente, hay un solo servicio, digamos, seguro médico. El paciente recibe todo, desde lo más desde chiquito. El presidente hasta cualquier ciudadano tiene el mismo servicio médico. El mismo servicio médico. La diferencia está en el pago. El que no gana porque es estudiante, porque es jubilado, porque, bueno, todo tipo de cosas, no paga. Y de ahí escalonado, el que gana menos paga menos y el que gana más paga más. Hay un mínimo también de sueldo que debajo de eso tampoco paga. Entonces, la gente que gana más y paga más, cubre a la gente para que puedan estudiar, para los jubilados que no pagan y todas esas cosas. Pero el seguro es uno solo. O sea, no hay niveles distintos de seguro. ¿Y cómo fue la interacción con los médicos, no sé, digamos, de todo el mundo? Médicos, habrás tenido árabes, iraníes, no sé cómo... Me imagino que en tu charla habrá habido...
Bueno, la interacción en general fue muy buena. Hubo los dos salones donde di las dos conferencias estaban repletos. Una anécdota para contar, bueno, hubo en una de mis salas hubo dos iraníes que no alcanzaron a ver mi nombre, que lo tenía escrito, pero cuando lo pusieron en la pantalla enorme y vieron mi nombre, se levantaron y se fueron. La banderita, vieron la banderita. La banderita y el nombre, se levantaron y se fueron correctamente, sin hacer nada, pero se levantaron y se fueron. Bueno, son esas cosas que nos diferencian entre nosotros y ellos, pero en general, bueno, con la gente... Bueno, entre la gente que, digamos, nosotros y ellos serían los que por ahí mezclan lo político con temas que no ayudarían a salvar vidas, ¿no? Que no tiene ninguna lógica hacer eso porque vivimos acá a estudiar y a aprender, no a hacer política. Te agradezco que hayas estado en nuestro programa y que hayas estado acá dando tu experiencia, que ojalá que no haya tragedias y accidentes de este tipo, pero ojalá que si hay se pueda manejar mejor. Te agradezco mucho por haber venido al programa. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Vamos ahora a un segmento del programa en el cual nosotros combinamos un poco efemérides, fechas con personas que desde su identidad judía hicieron aportes a la cultura universal, en este caso fundamentalmente en la música y en la ciencia. Un 4 de abril, pero de 1875, nace en París el director de orquesta Pierre Monteux. Monteux estudió violín desde pequeño, ingresando al Conservatorio de París a los 9 años. Llegó a ser un notable violinista, lo suficientemente bueno para compartir el premio de violín del Conservatorio en 1896. En 1911, con un poco de experiencia como director en Dieppe, Monteux se convirtió en director de la compañía de ballet Sergei Diaghilev. Con el inicio de la Primera Guerra Mundial, Monteux fue llamado al servicio militar, pero fue exonerado en 1916 y viajó a los Estados Unidos. Ahí se hizo cargo del repertorio francés de la ópera del Metropolitan en Nueva York entre 1917 y 1919. En 1924 comenzó una asociación con la Orquesta Real de Ámsterdam. En 1929 fundó la Orquesta Sinfónica de París, que dirigió hasta 1935. Monteux regresó a los Estados Unidos y trabajó con la Orquesta Sinfónica de San Francisco. En 1943 fundó una escuela de dirección, la Escuela Pierre Monteux para directores y músicos orquestales, en Hancock, Maine, la ciudad natal de su esposa, Doris Hodgkins, donde Monteux vivía entonces. Hizo muchas grabaciones a lo largo de su carrera, muchas de las cuales son muy admiradas. Él mismo confesó que no le gustaban, pues decía que perdían la espontaneidad de los conciertos en vivo. Falleció el 1 de julio de 1964. Un 8 de abril, pero de 1911, nace Melville Calvin, Premio Nobel de Química en 1961, laureado por sus investigaciones sobre el carbono dióxido y su asimilación en las plantas. De padres inmigrantes rusos, Calvin estudió en Michigan, donde en 1931 obtuvo su licenciatura en química y en 1935 se doctoró por la Universidad de Minnesota. En 1937 se incorporó a la Universidad de California y desde 1947 fue profesor de dicha universidad. El interés de Calvin por el comportamiento de las moléculas orgánicas y el comportamiento catalítico de los compuestos de coordinación, unido a la utilización del carbono 14 como isótopo radioactivo, abrió las puertas a la exploración de cómo se producía la reducción fotosintética del dióxido de carbono, una parte fundamental del proceso de fotosíntesis que constituye un ciclo de reacciones y que se conoce hoy en día como el ciclo de Calvin. La utilización del carbono 14 supuso una revolución en los estudios bioquímicos de la mitad del siglo XX y Calvin y su equipo lo emplearon para identificar las reacciones y los productos por la ruta fotosintética. Fue galardonado con el Premio Nobel de Química en 1961
por sus trabajos sobre la asimilación del dióxido de carbono por las plantas.